Muy buenas noches, amigos oyentes, televidentes, internautas, hermanos migrantes. ¿Cómo están ustedes? Esto es Un Café con JJ por Ecuador TV. Hoy nuestro tema es los nuevos escenarios para el desarrollo de la minería. Y para hablar de esto hemos invitado a la licenciada María Eulalia Silva. Ella es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, representante institucional del gremio de la minería industrial formal ante el gobierno, líder estratégica en asuntos corporativos y fue directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, una colega también. Muchas gracias, María Eulalia, muy amable por estar con nosotros, reconocido. María Eulalia, quisiera comenzar consultándole a usted, antes de pedirle su opinión sobre este proyecto enviado con carácter de urgente que apunta, entre otras cosas, pues a proteger el trabajo de la minería legal. ¿Qué le parece lo que ha decidido ayer el Ministerio de Energía, empezando por Napo, donde ha sido prohibida la exploración y explotación minera por el Ministerio de Energía y Minas? La extracción ilícita de minerales, y buenas noches, Jimmy, y muchas gracias por este espacio. No me estoy tomando un café, me estoy tomando un vaso de agua. Pero bueno, bien. Pero vale. La extracción ilícita de minerales es un monstruo difícil de enfrentar. Es un monstruo que arrasa todo a su paso. La naturaleza, la sociedad, las personas. Nos roban los recursos geológicos, pero además se esconden. Se esconden si hoy hay un operativo en el norte, salen, se repliegan, van al sur, llegan a Napo, ¿no? Hay que estar persiguiéndoles. Este fenómeno arrasó en la región más o menos desde hace unos 10 años. Ningún país que sufre esto puede decir que lo ha superado. Todavía no existe ese caso. Vemos que en Sudamérica y en Centroamérica hay mucha actividad de minería ilegal. Vemos que también en África se está propagando y todo es más o menos similar, es decir, hay la complicidad de autoridades locales, están marcadas en esquemas de crimen organizado y no es coincidencia que se dan en países con una institucionalidad débil, donde la justicia tarda o no llega, donde las autoridades locales son corrompibles, donde pues hay muchos intereses oscuros que finalmente encuentran en la ineficiencia del Estado un gran cómplice para seguir avanzando. Entonces, es la realidad de Sudamérica, es la realidad de Centroamérica, es la realidad africana. Los minerales son cada vez más apetecidos y en ese sentido el Estado ecuatoriano tiene que también defender su soberanía, sus recursos geológicos, su salud ambiental y parte de su potestad y de su responsabilidad es hacer este control. Todo aquello que se haga para frenar las actividades ilegales tiene que ser aplaudido, Claro. ¿no? Tiene que María ser reconocido. María Eulalia, en Napo solo había minería ilegal y confírmeme si es cierto que ha causado serios daños en el entorno ambiental, o también hay minería legal que estaría suspendida, ¿no? De las dos. Recordemos que más o menos hace unos 4 años hubo el famoso caso de Yutsupino, un campamento de actividad de extracción ilícita horroroso con una devastación bárbara al lado del río, además. Allí habían más de 100 retroexcavadoras. Entonces, esa es una actividad. Ahora también se sabe que hay actividades formales que han sido cooptadas por mineros ilegales. Claro. Entonces, creo que hay que distinguir esas dos realidades, ¿no? También igualmente, y volviendo a lo mismo,
El Estado tiene la potestad de hacer este control. Aplaudimos la fortaleza y el control con el que se está llevando a cabo, sin duda alguna. Todo aquel minero formal que esté infringiendo la norma tiene que someterse a las sanciones previstas por la ley, ¿no? Eso es así. Ahora, también creo que merece un análisis exhaustivo de quién eventualmente sí está haciendo bien las cosas, ¿no? No se puede generalizar a todos, no se puede decir de ahora en adelante, nunca más. No, las actividades que han sido formales, pero que se han llevado de manera ilegal, tienen que ser sancionadas, pero también deben estar de las otras. Es verdad. María Eulalia, para entenderlo todos, ¿no? Usted sabe que hay cosas que un periodista no puede pensar que lo sabe todo y que la gente que nos ve lo sabe todo, pero ¿qué es esto de las plantas de beneficio? 80 plantas de beneficio que han sido también suspendidas provisionalmente en provincias como El Oro y Loja. ¿Qué son las plantas de beneficio? Jimmy, en la naturaleza el mineral no viene puro, no es que viene en barritas, ni en gotitas, ni en lingotes. Todo mineral viene amalgamado con la roca. Entonces, uno puede estar frente a un montón de oro, un montón de cobre, y en realidad lo que ve es roca. ¿Cómo funciona una mina? La mina extrae esa roca y luego la lleva a lo que se llama una planta de beneficio o una planta de procesos. En minería industrial, o sea, mediana o gran escala, esa planta de procesos está dentro de la misma concesión. A pocos metros de la bocamina sale el camión, seguramente a través de algún mecanismo, llega a la planta de procesos. En esa planta de procesos, lo que se hace es, a través de procesos físico y químicos, se separa el metal de la roca. ¿Ya? Pero en pequeña minería, los pequeños mineros no suelen tener su propia planta de procesos. ¿Y qué hacen? Pero sí, el minero la llevan a esta planta de beneficio. O sea, pagan los servicios y las facilidades y el trabajo, ¿no? Entonces puede haber la mina A, B, C, D, E, F, una serie de minas que van y procesan su material en la planta de beneficios. De beneficio. Ahora, la planta de beneficio obviamente tiene que cumplir con normas, ¿no? Con estándares, por supuesto, con estándares ambientales. Sabemos que el río Amarillo, que es parte de la cuenca Puyango-Tumbes, registra desde hace muchísimo tiempo niveles enormes de contaminación. Y esta contaminación, fíjese usted que no solo se queda en el Ecuador, ¿no? Los ríos no son sistemas estáticos, pues son, claro, siguen fluyendo. Esta contaminación llega eventualmente a Perú también. Entonces, este es un esfuerzo adicional que está haciendo el gobierno nacional para controlar lo que están haciendo esas plantas de beneficio con respecto a lo ambiental. Ahora también creo que cabe la ocasión para que también en esas plantas de beneficio se instalen y se instauren procesos de trazabilidad, es decir, saber de dónde y en qué condiciones están sacando esa roca que va a ser procesada. Claro. Ahora, María Eulalia, para terminar de entenderlo, en estas plantas de beneficio se procesa el material rocoso con metales, tanto de minería legal como de ilegal, supuestamente, ¿no? Yo no me atrevo a decir eso porque no me consta, pero por eso digo, creo que la ocasión es propicia para que se instauren parámetros de trazabilidad. Perfecto, yo te proceso esta roca, dime de dónde sacaste. Claro, ¿de dónde sacaste? ¿Qué concesionario es? ¿Qué permiso tiene? Porque no puedo decir que estas plantas de beneficio están haciendo eso. Por supuesto que no. No soy órgano de control, no me consta. Pero lo que sí entendemos, y esto es un ejercicio básico de cualquier persona que haya leído la prensa, es que mucho del oro ilegal se está exportando como legal.
Claro, exacto. Entonces, en alguna parte se está blanqueando, Procesando. Sí, sí, así es. María procesando, ¿sí? Eulalia, en el segundo bloque vamos a hablar puntualmente ya del tema del proyecto económico urgente, pero quería cerrar este primer bloque con una consulta rápida. ¿No cree usted que los GATS, por ejemplo, los GATS locales, los GATS provinciales, también tendrían que tener un papel para la ayuda, para el control, para coordinar con las autoridades, de modo que esto no se quede solamente en la esfera del ARCOM, del Ministerio de Energía, qué sé yo? Jimmy, podemos hablar de esto extensamente. El Ecuador necesita una política minera de Estado. ¿Qué es una política minera de Estado? Es finalmente un gran pacto nacional para saber qué vamos a hacer con los recursos geológicos. La naturaleza Ujú. fue generosísima con el país, en el suelo y en el subsuelo, pero no sabemos hacer un buen uso de esa naturaleza. Por eso necesitamos una política minera que diga, ok, de aquí a 10 años, a 20 años, a 50 años, queremos esto, esto, esto con nuestros recursos geológicos. Dentro de esa política minera es absolutamente necesario que se establezca los parámetros de lucha contra la minería ilegal. La Ujú. minería ilegal sería imposible sin la complicidad de autoridades locales. A Por buen supuesto, punto. no estoy generalizando, no estoy Ujú. generalizando. Seguramente Ujú. habrá autoridades locales ejemplos de virtud, pero definitivamente esto se hace con la complicidad de autoridades locales. Acordémonos del mismo Yutsupino. De pronto, en una zona súper remota de la Amazonía, como era el Yutsupino, 100 retroexcavadoras que llegaron ahí sin que nadie pregunte y nadie entienda de dónde vinieron. Por favor. O Claro, ¿no? sea, Y sabemos que hay pequeñas localidades donde hay más eh, establecimientos de venta de tractores, de tractomulas, de volquetas, que carros circulando, carros particulares, es verdad. En el segundo bloque vamos ya a analizar con un poquito más de detalle lo que implica este proyecto, en que hay que corregirlo, etcétera. Regresamos con la licenciada María Eulalia Silva en un momento más. En este segundo bloque, en Ecuador TV, estamos con la licenciada María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador, representante institucional del gremio de la minería industrial formal, además líder estratégica en asuntos corporativos y fue directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por continuar con nosotros, María Eulalia. Quería un poco profundizar en el tema de el proyecto que envió con carácter de económico urgente el presidente de la República, que apunta, entre otras cosas, a proteger a la minería legal. Puntualmente, ¿en qué consiste pues ese blindaje, si se puede llamar de alguna manera, de la minería legal? sí, obviamente tenemos conocimiento de este proyecto de ley que ha llegado a la Asamblea Nacional, que ya ha sido calificado por el CAL, lo hemos analizado. Eh, Hay que decir que en el fondo de este proyecto subyace la buena intención del gobierno nacional de volverle más competitivo al Ecuador. Uh -huh. Eso no significa, y lo podemos hablar más adelante, eso no significa que se están reduciendo los controles ambientales, Uh eso -huh. no significa que se estaban volviendo más laxas las normas ambientales, no. Pero hay que entender algo, la minería no se hace en el barrio. En minería no estamos compitiendo una empresa con la otra. En minería se compite por países, se compite por distritos. Levantar recursos para la exploración minera o para la construcción de una mina
implica un esfuerzo financiero gigantesco. Se levantan esos fondos en distintas bolsas de valores en distintas ciudades del mundo y esos fondos lo que buscan es el distrito que tenga, por supuesto, atractivo geológico, pero que también brinde seguridad jurídica y estabilidad tributaria. En ese sentido, por ejemplo, los distritos como Chile, como Perú, ahora también como Argentina, están siendo las estrellas más rutilantes de la minería y el Ecuador podría quedarse fuera. Entonces, sí entendemos que atrás de este proyecto de ley la intención es esa, es dotarle de herramientas que le permitan al Ecuador ser más competitivo. Vemos algunas cosas con muy buenos ojos. Creemos también que el tratamiento de una ley es la oportunidad también de llevar a esa discusión, de abonar a esa discusión con elementos técnicos y también con experiencias de otros países, de buenas prácticas que se pueden empezar a implementar en el Ecuador. Seguramente a ustedes los deben convocar, ¿no? A las cámaras de minería para que no solo para revisar, sino de pronto sugerir algo, algún cambio, mejorar, en fin, mejorar el proyecto. Sí, seguramente. Como digo, siempre es posible abonar a esa conversación. Uno de los temas que podríamos sugerir nosotros como Cámara es la incorporación de una figura que está funcionando muy bien en Perú que se llama obras por impuestos. A ver, ¿cómo es Las eso? mineras, le explico, hoy por hoy en el Ecuador tenemos una frustración muy grande. Las mineras pagan, las mineras en producción pagan muchísimo en regalías. De hecho, entre las dos minas a gran escala, que hoy son las únicas industriales que tenemos, fácil en regalías habrán pagado ya más de unos 400 millones de dólares. La ley de minería establece que el 60% de ese monto tiene que quedarse en las zonas de influencia, pero eso no sucede. Por ejemplo, ese mismo problema tenía Perú. ¿Y qué hicieron? Implementaron esta figura de obras por impuestos, porque también, por supuesto, uno de los temores es que esa plata de regalías llegue a un GAT pequeñito, con poca capacidad de gestión y que se convierta en dinero de bolsillo, Claro, ¿no es cierto? claro. O que se la malgaste. Entonces, nuestros vecinos, los peruanos, han implementado esta figura, obras por impuestos, que funciona muy bien. Esa plata se tiene que devengar a través de una obra Claro. civil, ¿no? Ya. ¿Cómo se establece? Pues se establece en parámetros. No es que esa obra es una fiesta popular o No, no, para es el nada. nuevo auto del alcalde. No, hay una lista de temas que se pueden hacer. Por ejemplo, plantas de tratamiento de agua, alcantarillado, escuelas, ya, lo que sea. Eso se pone un valor. Y ese valor se netea o se contrasta con la regalía que hay que pagar. Y quien ejecuta es la misma compañía minera, entonces, que contrata a alguien para hacerlo. Entonces, en lugar de pagar, me invento, 12 millones de dólares, esos 12 millones de dólares van en una obra que ha sido previamente autorizada y todos ganan. Gana la compañía minera porque efectivamente ve que sus impuestos están siendo materializados en obras para la comunidad. Gana la comunidad porque recibe la obra, ganan los gobiernos locales porque efectivamente también se genera obra dentro de su administración y gana también el Estado central. ¿Por qué? Porque se le descarga a ese Estado central de esa presión de las obras que tiene que hacer en territorio y que muchas veces no se puede hacer. Entonces,
ese es apenas un ejemplo de los que se podría Eso pueden ir ustedes movilizando sugerirlo. Eso, claro, ustedes pueden sugerirlo en la comisión para que eso se sume pues a las observaciones de cada comisión, porque felizmente esa es una posibilidad en este marco y luego ya le corresponderá a la Asamblea seguramente aprobarlo o no. Esperemos que sea así. Ahora, muy rápidamente esta pregunta puntual. ¿El proyecto también contempla un control de las Fuerzas Armadas a la minería legal? Sí, este proyecto de ley establece los distritos de Ya, seguridad estratégica, ya, lo cual está perfecto. Está ya. perfecto. Recordemos que los recursos del subsuelo no le pertenecen a la minera, tampoco le pertenecen al concesionario ni a la Cámara de Minería, le pertenecen al Estado central. Claro, Y y lo que sucede es que estos assets, estos activos que tiene el Estado tienen que ser protegidos, como por ejemplo los campos petroleros. Son sectores y actividades estratégicas que implican un montón de ¿cómo se llama? De progreso para el ujú, país, ujú, ¿no? Entonces, que tienen que estar protegidos, más todavía cuando sabemos que están en zonas súper remotas, que además, no solamente que están en zonas remotas, sino que además en esas zonas hay minería ilegal y hay crimen organizado. Y hay crimen organizado que está haciendo minería ilegal. Entonces, excelente haber materializado en una ley esta idea que no es nueva, ya venía desde hace algún tiempo, y que además tiene que estar acompañada de también poder dotar a la fuerza pública de herramientas y de conocimiento claro, para que puedan llevar a cabo estos controles. claro. Fíjese que se me ocurre en este momento, incluso entre las reformas que ustedes pueden sugerir, podrían agregar que una parte de la inversión de estos impuestos que no pagarían las mineras se destine al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. También puede ser. Porque igual son los que van a cuidarlos, ¿no? Pues es una idea suelta, Sí, ignóreme. sí, Ahora, sí, 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 sí. la CONAIE, por ejemplo, que siempre se ha opuesto a la minería legal, ya presentó algunas observaciones, ya están pronunciándose, dicen que, por ejemplo, les preocupa el tema de que las licencias ambientales, algunas de las cuales cientos están represadas, se reemplacen por permisos, que es algo como más laxo. ¿Qué tiene la minería, la Cámara de Minería que comentar? Negamos absolutamente el tema. La, eh, este proyecto de ley de minería está hablando de autorizaciones ambientales, Ujú, utilizando la palabra autorización como un genérico. ujú. Pero la necesidad de una licencia ambiental se mantiene absolutamente. No, no es que ha sido sustituida esa licencia ambiental por otras cosas. Lo que sucede es que dentro del proceso minero no solo se necesita una licencia ambiental, se necesita un estudio de impacto ambiental, se necesita permisos de agua, se necesita otra serie de permisos. Y la palabra autorización es una palabra genérica que está englobando todo, pero bajo ningún concepto se está decreciendo Ujú. las exigencias a nivel ambiental, bajo ningún concepto se está minimizando el control ambiental. Recordemos también que la actividad minera no solamente se rige por la ley de minería, también está regida en lo ambiental al Código Orgánico del Ambiente, al reglamento del Código Orgánico del Ambiente, al reglamento ambiental de actividades mineras. Entonces, estas son lecturas que ciertos grupos han querido dar, pero que bajo ningún concepto están minimizando las necesidades de licencias ambientales, ni tampoco de consultas previas. Claro. Las consultas previas, imagino que no están descartadas en ese proyecto, pues, ¿no? ¿O sí? Para nada, para nada, Ah, o para sea, están nada. ahí, ¿ya? Es más, en la Asamblea Nacional se está gestando el tratamiento de la ley de consulta previa. ¿Qué es Ujú, una consulta previa? La consulta previa es una figura de participación ciudadana, fue establecida en el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, hace más o menos 30 años, del cual, por cierto, el Ecuador es
suscriptor. Allí lo que se establece es que para aquellas actividades extractivas donde en su área de directa influencia haya pueblos ancestrales, hay que hacer una práctica de consulta previa. Ahora, esto hay que tomarlo con la rigurosidad que así lo establece el convenio 169. ¿Qué es un área de directa influencia? Hay toda una metodología para determinar hasta cuántos kilómetros a la redonda del proyecto se considera área de directa influencia. ¿Qué es un pueblo ancestral? No son 4 personas mestizas porque hemos llegado a oír que dicen que porque usan machetes son pueblos ancestrales. Eso no es así, ¿no? La ancestralidad es una condición que está parametrizada, que no es, o sea, si el día de hoy usted y su barrio se juntan y se autodeclaran un pueblo ancestral, eso no procede. No Como digo, claro. Hay parámetros para establecer cuándo una comunidad es ancestral o no. Entonces, esa consulta si en todo caso, condiciones, esa consulta en todo caso, María Eulalia, no ha sido excluida del proyecto. No, lamentablemente el tiempo llegó a su límite. Muchas gracias a María Eulalia Silva, que ha sido nuestra invitada hoy, la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, será hasta mañana a las 10 de la noche en Ecuador TV. Un abrazo una vez más, María Eulalia.